la mayoría de nuestros problemas tienen una solución. Porque en efecto, la mayoría de nuestros problemas tienen que ver con gente. Tienen que ver con gente. Con gente que está en tu trabajo, con gente que está en tu casa, con gente que se fue de tu casa, con gente que llegó a tu casa, con el vecino, con el de arriba, con el de al lado, con el compañero de trabajo. La mayoría de nuestros problemas tienen que ver con gente. Así es que muchas veces es menos el impacto que tiene el tema económico sobre nuestra vida que el impacto que tiene la gente. Eso usted lo que tiene es un guineíto para comer, bueno, eso se come. Pero cuando llega el vecino y le dice, ay, pero en esta casa nada más se come guineo, ya hay un problema. ¿Usted está entendiendo? O sea, el problema no es la gente, sino el guineo. A veces tú sales con un vestido que tú sientes que te queda bonito o sabes que no te queda tan bonito, pero es el que tú tienes para ponerte, ¿cuál te va a poner si ese es el que tú tienes? Y mientras tú vas calladito no hay problema hasta que alguien te dice, pero mi hija, y es que tú no te vas a apiar ese vestido, o sea, es que es toda la vida, o sea, lo tienes soldado al cuerpo. Ahí viene el problema. Hasta ese momento no había problema. Los niños ahora pueden ir a sus clases y darle la libertad a sus padres. Uno los ve así en la iglesia y luego están así como Mabel, que llegó así y ya Mabel tiene. Increíble. Entonces, hoy el Señor nos da un brevísimo mensaje que tiene que ver con eso de la gente. Yo, sin saber que iba a predicar sobre esto, ¿verdad? Escribí la semana pasada, no sé motivado por qué, pero yo sé que fue por algo que tiene que ver con gente. Este poema, que luego se lo voy a entregar a mi hermana, Dilcia, para que ella se convierta en meditora de un famoso libro de poemas que hace tiempo que quiero hacer y no he podido hacer porque escribo los poemas y se quedan volando. Este dice así, rosas blancas, de la lucha encarnecida, del dolor, de las punzadas, de las agrias, de las duras, de las verdes, no maduras, yo sí sé. Del enemigo escondido, de la traición del amigo, del canalla, del bandido, del pirata, del vampiro, yo sí sé. Del orgullo, el presumido, del insulto despiadado, del hipócrita malvado, de lo amargo, de la espina, yo sí sé. Del rencor, de la amargura, de venganza sin sentido, de dañar a algún amigo, yo no sé. Soy doctor de las heridas, reparador de portillos, plantador de rosas blancas y un eterno agradecido. Yo sí sé. Así es que, hermana, guárdalo ahí Y yo le seguiré pasando algunas cosas que escribo. Dígale a mi esposa que le dé, porque nosotros, en búsqueda del menudo, no escribimos tantos poemas. Ella no le hace mucho caso a los poemas, ella le hace caso al menudo, o sea, los libros de motivación, ahí ella le da para adelante, al otro día está. Después, eso, que eso no produce menudo. Entonces, bien, Colosenses capítulo 3 nos dice algo de eso que hemos escrito ahí. En el verso 13, Él nos da una palabra. Trataré de ser breve. Faltan 10 para las 12. ¿Eso es así? ¿O es aquí? Ok. Bueno, vamos a ver si terminamos antes de la 1. Entonces, dice aquí, Colosenses capítulo 3, verso 13. Dice, soportando unos a otros
y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y entonces, yo les decía al principio que la mayoría de nuestros problemas tienen que ver con gente. Ahora, cuando uno está jugando dominó en el 1 a 1, ¿verdad? Hay una famosa pila. Y entonces cuando usted no tiene de esa ficha, ¿dónde usted va? A la pila. Y se le va llenando las manos de ficha. Ok. Nosotros tenemos una pila cuando el juego se tranca con la gente. Y es la pila de soportar. Es decir, Dios nos dice y nos da la clave. Tú quieres una solución a los problemas que tú tienes con la gente. Decídete a obedecer esto, soporta. Porque la mayoría de nuestros problemas tienen que ver con nuestra incapacidad de soportar. No soportamos al vecino, no soportamos al hermano. Hay gente que han sido diseñadas por Dios para que tú te incomodes. Dios la creó allá en el infinito. Déjame mandarle a este. Toma. Porque hay gente que nada más hace como que mirar a uno y ya uno está como que uno está esperando, ¿me entiendes? Porque hay gente que tiene una capacidad de tocar nuestros nervios más íntimos. Yo sé dónde él coge cuerda, ¡ting! Y prenden botones. Eso es lo que uno siente. Pero a la larga, podría ser que también nosotros tengamos demasiados botones y los botones estén muy a flor de piel, que cualquiera que nos toca, lo que pasa es que hay gente a quienes le toleramos menos que a otros. Por ejemplo, alguien dijo sobre la famosa bofetada de Will Smith, dijo, y si hubiese sido La Roca, ¿saben cuál es La Roca, verdad? El luchador. O Arnold, ¿verdad? ¿Qué dice eso? Él le da la bofetada. ¿Usted cree que sí? No lo estuviera contando, ¿verdad? No, yo creo que no. O sea, nosotros sabemos también escoger nuestras víctimas favoritas para explotar con nuestra ira, con nuestro dolor. Tenemos esa. Porque el marido que dice, no, ella me provocó, ella me hizo tal cosa, y ella le da los golpes y tal cosa, y él mata a esa mujer por un ímpetu. Si hubiese sido un policía que le dice lo mismo, él no lo mata, el policía. Es decir, que ciertamente hay gente que nos irrita más fácil que otra, pero también hay en nosotros personas en quienes decidimos descargar toda nuestra ira más fácil que con otros. Entonces aquí el Señor nos dice, la clave está en tu capacidad de soportar. ¿Qué tan dispuesto estás a soportar a otros? ¿Hasta cuánto llegas soportando a los demás? Muchas veces nosotros no soportamos a otros y estamos, por ejemplo, entre dos personas y somos intolerantes con uno y somos tolerantes con otro. Bueno, eso provoca situaciones que a veces se aleja uno y se queda el otro. ¿Ok? Porque somos tolerantes con uno e intolerantes con otro. Pero después la vida da la vuelta y entonces con quien éramos tolerantes nos damos cuenta de que fuimos más tolerantes de la cuenta y menos tolerantes con el otro. Y después terminamos siendo amigos de aquel que no tolerábamos y enemigos de aquel que sí tolerábamos. O contrario, o a la distancia. Entonces tú te quedas, pero ven acá, eso nos demuestra que en la vida no podemos acelerarnos en ese proceso. Y primero que tenemos que ser lo más justo posible con todo el que podamos, porque hoy
usted no tolera a alguien y mañana esa persona que usted no tolera podría ser que tenga que tolerarlo a usted, o usted se da cuenta de que le faltó tolerancia. En una época, en la vida de los apóstoles, había un señor que se llamaba Bernabé, que fue uno de los discipuladores de Pablo y uno de los contemporáneos de Pablo. Pablo era un hombre que venía con un ímpetu, como llega mucha gente a la iglesia con ímpetu, se convierten ayer y ya hoy ellos son los más santos del mundo, ellos están en la iglesia, ellos organizan todo, ellos dirijan todo, ellos controlan todo, hoy son los más santos del mundo. Pero ese nivel de santidad está mezclado también con un tanto de intolerancia y a veces son los menos tolerantes. En la misma iglesia o en la misma casa, aquel que ayer era algo, bueno, Pablo estaba en esa parte de su vida. O sea, él amaba tanto al Señor, pero al mismo tiempo tenía rasgos de intolerancia. Y en una discusión con, me parece que era Marcos, maestro, era con Marcos. Bueno, búsquenlo ahí. Sí, era con Juan Marcos. Entonces, o con uno de los discípulos nuevos, Pablo no lo toleró. Este tipo llega tarde, ese hombre, él no ora como nosotros oramos, eso, él no cumple, él no hace, yo no lo quiero en mi grupo. Se va. Y entonces Bernabé le dice, no, pero yo me quedo con él. Yo sí lo quiero. Yo sí lo quiero, yo lo soporto, yo lo tolero. Tranquilo, todo el mundo no es igual. Entonces Bernabé no era que lo quería más ni lo quería menos, sino que estaba dispuesto a soportar un poquito más que Pablo. A la larga, ¿qué pasó? Que más adelante, entonces, hubo un cambio. Entonces, Marcos o quien fuera andaba con Pablo y ahí sí Pablo lo recibió y todo quedó bien. Pero nosotros perdemos de vez en cuando gente valiosa porque no estamos dispuestos a soportar un poquito más. Se pierde en el matrimonio parejas valiosas porque no estamos dispuestos a soportar un poquito más. Se pierde la relación con nuestros hijos porque no estamos dispuestos a soportar un poquito más. Perdemos una relación con un amigo porque no estamos dispuestos a soportar un poquito más. A la larga, yo pienso que nuestro nivel de madurez espiritual tiene mucho que ver con nuestra capacidad de soportar a otros. Nuestra capacidad de soportar es un indicador fundamental de nuestro nivel de madurez en el pueblo de Dios y en la vida. A la larga, cuando uno es joven, uno no soporta muchas cosas. Yo recuerdo una vez, mi amigo José Mena, tengo que buscarlo porque hace tanto que no lo veo. Crecimos juntos en la iglesia. Él era cinta negra, segundo down, era un karateca espectacular, profesor mío y de Joel. Yo tuve que abandonar eso porque aprendí tanto que entonces ya era un daño lo que ya bien. Me pasaba de práctica, como decía mi amigo Seo, que se ponchaba en el plato y cuando se ponchaba dice, lo que pasa es que me pasé de práctica, tengo que practicarme. Entonces, estábamos dando una campaña y José nos dice, bueno, viene una gente ahí y vamos, manténganlo a la raya y traten de que no entren, que yo cuánto, porque a veces se acercaban borrachos. Estábamos en una iglesia que era el cruce de todos los borrachos, de todos los necios, de todos los problemáticos, pasaban por ahí. Entonces, en una campaña era lógico que se acercaba a alguien a hacer algo que no queríamos que hiciera. Pero nunca se me olvida la frase que José dijo, no, cualquier cosa, ustedes tan, o sea, como... Lo sonamos, sí. Pero la verdad es que la vida depende mucho de cuánto estemos dispuestos a soportar al otro. Entonces, lo que le quería decir con José era que en esa juventud uno no era igual. O sea, los jóvenes no están dispuestos a soportar mucho. Los jóvenes tienen, mientras más ímpetu y más brío uno tiene, es menos paciente. La Biblia dice que la sabiduría del sabio está en pasar por alto la ofensa.
pasar por alto la ofensa. Ahí está la mayor sabiduría. Y dice, no le responda al necio como tú entiendes, sino como merece ser respondido y en el tiempo que merece ser respondido. Todos los días vamos a tener ese tipo de dificultad con la gente. Y nuestra grandeza en el Señor, en la vida, en el futuro, tendrá mucho que ver con cuánto tú estás dispuesto a soportar. Soportar. Dice aquí, soportándoos unos a otros. ¿Cuánto es nuestro nivel de soporte? Los vehículos tienen amortiguadores. Cuando los amortiguadores se dañan, el vehículo se pone viejo. Ahora mismo yo tengo ese tema. Alberto me está ayudando con eso. Tengo que pedir 4 amortiguadores nuevos. Porque cuando tú vas en un vehículo que tiene los amortiguadores viejos, y de amortiguadores viejos y de carros viejos, yo sí sé. Yo sí sé. Yo he hecho todas las marcas habidas y por haber, y herencia tenemos. Mi papá lo tuvo todos. Entonces de eso yo sí sé. Yo recuerdo que yo le daba el carro a arreglar a papi ya cuando uno estaba un poquito más adelantado. Entonces papi todavía tenía, y yo le di el carro y me dice, no, pero ese carro se sienta bien. Yo le digo, papi, espérate, es que para ti ya, o sea, el nivel de ruido de un vehículo no es lo mismo, ya tú estás acostumbrado a todo eso. Entonces, cuando los amortiguadores se ponen viejos y no soportan, cualquier golpecito se siente como que el vehículo se está cayendo, tan, ran, tan. Entonces, uno va se siente muy incómodo, y aunque el vehículo esté relativamente bueno y nuevo, por falta de eso soporte, entonces no se siente igual. Al motor del vehículo también se le ponen unos soportes, porque, ¿verdad? Una clase de mecánica aquí. Entonces le ponen soporte y a la transmisión y todo eso porque choca el carro. Y cuando esos soportes están mal, usted siente que ese carro se está desbaratando, que eso no sirve para nada, porque suena y molesta y usted lo siente. Entonces, si nosotros se desgastan los soportes, esos amortiguadores, sin darnos cuenta, nuestra vida es menos grata, porque cualquier golpecito lo sentimos demasiado fuerte. Lo sentimos en el alma. Tu belleza como cristiano, como cristiana, tu belleza como ser humano, tendrá mucha relación con tu capacidad de soportar. De decirle, sí, siéntate aquí, déjenmelo a él. En la familia siempre hay uno que es más tremendo, hay uno que es más violento, hay uno que es más loco, hay uno que es más guapo, hay uno que come más, hay uno que es el necio, que hay una oveja negra que nadie quiere. Pero gracias a Dios, a veces aparecen las abuelas que cuando nadie quiere a nadie, la abuela dice, tráiganmelo para acá, que yo lo soporto, ¿cierto? Aparecen las abuelas. Gracias a Dios, las abuelas, nosotros somos de la generación, ¿verdad? De la generación que tuvo abuelas. Ok, esas abuelas criaban 7, 12, 15 y 20 muchachos en su casa, ¿verdad? Tráiganlos para acá, que donde cabe uno, caben dos. Donde come uno, comen dos, y por ahí para abajo, ¿cierto? Pero, desafortunadamente, la generación moderna tiene abuelas muy jóvenes. Y usted en el colmado no distingue cuál es la abuela y cuál es la mamá, porque la abuela tiene el asunto más bajito que la mamá y la falda y se mueve más que la mamá. Usted no sabe, porque tenemos una generación de abuelas muy jóvenes que no tienen ese nivel, y eso está trayendo consigo esta distorsión social de tantos problemas que hay de jóvenes intolerantes, porque las abuelas a veces son peores que las propias madres, toleran menos. Pero una de las características de una buena abuela o de un abuelo era precisamente soportar. Algunos de nosotros ya estamos a punto de ser abuelos, ¿verdad?
Y la verdad es ¿y por qué ustedes se ríen? La verdad es que cuando tú analizas lo que se le soporta a un nieto, nunca es lo mismo que lo que se le soporta a un hijo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Cambió que con el tiempo vamos entendiendo que no tolerar, no soportar, no nos lleva a la mejor parte de la vida. Que cometemos muchos y notables errores por nuestra incapacidad de soportar. Luego el verso nos lleva a un segundo punto y nos dice, porque usted va a decir, pastor, pero lo que pasa es que usted no sabe lo que él hizo, lo que ella hizo. Entonces ahí envuelve otro aspecto que nos va a ayudar. Bueno, uno soporta una situación, uno soporta una crisis, uno soporta un problema y ya, y sigue adelante. Pero a veces hay heridas que son tan profundas y tan dolorosas como que uno no está dispuesto a soportarlas, te llega más hondo. Y tú tienes quejas constantes. Lo que pasa es que él, lo que pasa es que ella, lo que pasa es que, lo que pasa es. Entonces el Señor le dijo, mira, para eso entonces existe el perdón. Entonces perdónalo y sácate eso de adentro. Vas a tener que perdonar, porque tú tienes la razón. A veces no es que somos intolerantes, es que hay personas que son realmente difíciles y tenemos la razón. Pero el Señor nos dice, a eso entonces perdónalo. ¿Y cómo así? Sí, porque yo te perdoné a ti. Yo te perdoné a ti. Yo he perdonado todo lo tuyo. He perdonado todas tus ofensas. Yo he perdonado todas tus falencias. He perdonado todos tus pecados. Yo lo he perdonado y no lo he tomado en cuenta. Tú estás obligado a perdonar. Entonces, por eso dice aquí, unos a otros, el que tuviera queja contra el otro, es que tengo una queja, es que me lo hizo, es que me la tiene que pagar, es que tal cosa. ¿No? En una ocasión, ya Pablo, con el tiempo, preso varias veces, con algunos problemas en la vida, con heridas, preso, le escribe a uno de sus discípulos también, hablándole de uno que se llama Onésimo, de un esclavo que se llama Onésimo. Entonces él le escribe, y es uno de los libros más cortos de la Biblia, se llama Onésimo, que es una sola hoja, y él le dice, recíbelo y trátalo con delicadeza y respeto. Y si él, porque era un esclavo que se había escapado, y al habérsele escapado, el otro que es de la familia, el otro que es un siervo de Dios, y se escapó, pero yo estoy esperando para partirle una pata cuando llegue. Él se escapó, pero no te apures, que yo lo agarro. Entonces Onésimo sale corriendo, se va y va para las manos de Pablo. Y Pablo lo devuelve donde el dueño y le dice, cuidado, recíbelo. Y si en algo te faltó o te debe, yo te lo pago. Ponlo a mi nombre, pónmelo en mi cuenta, que tú sabes que tú a mí me debes mucho. Que tú tienes deudas morales conmigo. Bueno, es lo que está diciéndonos el Señor. Ustedes me deben mucho. Ustedes tienen muchas deudas conmigo. Por favor, lo que te haga, quien sea que te lo haga, perdónalo. Y a la larga, como les decía al inicio, nuestra vida, la mayoría de las cosas tienen que ver con gente, con el problema con la gente. Y si nosotros pudiéramos entender lo importante que es la actitud de soportar y la actitud de perdonar, la mayoría de nuestros problemas podrían quedar resueltos. No porque ganas más dinero, no porque estás mejor, sino porque cuando se te acaban las fichas, vas a la pila del perdón. Cuando se te acaban las fichas,
vas a la pila de la tolerancia, que es inagotable. Es decir, si ya no aguanto más, tomo la decisión de soportar más. Alguien dijo, Víctor Frank dijo, toda situación grande que llega a nuestra vida, a veces no la podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es la manera en cómo la manejamos, la interpretamos, cómo nos sentimos sobre esa situación. ¿Cómo podemos sentirnos? Aquí está. Tenemos la obligación de soportarnos unos a otros. Así es que posiblemente su pareja nunca cambie, posiblemente su hijo nunca cambie, pero si usted tiene la capacidad de cambiar usted. Con el tiempo nos vamos dando cuenta de que posiblemente el problema no era el hijo, el problema era nuestra incapacidad de tolerar. Que el problema no era el vecino, sino nuestra incapacidad de aceptarlo como tal. Que había mucho de una dosis de mi propia sensibilidad en ese problema, porque hay problemas que lo vemos hoy muy grande y cuando le damos la vuelta mañana le dice, pero ¿y por qué era que yo peleaba tanto por ese disparate? ¿Y por qué? Porque antes los muchachos llegaban a las 11:30 y 12 y era un escándalo en la casa, pero hoy en la clase media a las 2:30, 1 ya se están vistiendo. ¿Qué se van? Pero mija, ¿para dónde tú estás ahora? No es que ahora a usted es lo que empieza el asunto. Ahora que todo está empezando, calentando los motores. Entonces, fíjense cómo cambian los paradigmas. ¿Entendieron? Entonces, antes, yo digo que la juventud, cuando yo era joven, usábamos los pantalones jean un chin más hacia abajo de la rodilla, desde la cintura, ¿verdad? Entonces, uno más o menos usaba, los bacanos usaban los pantalones un chin más abajo de aquí, de la cintura. Ahora los bacanos lo usan un chin más para arriba de la rodilla. Aquí. ¿Qué es aquí que llevan? ¡Hey! Y van, y yo no sé cómo que se lo agarran, pero ellos van así, bueno. Pero todo es cuestión del tiempo. Sí, entonces usted le ve aquel pantaloncillo y todo, esos fefres afuera, bueno, ellos andan en el medio, todos los delivery van hacia su casa, no me digan que no. Y tú dices, ¿cómo es el asunto? Bueno, esa es la vida se va haciendo, uno va cambiando los estándares de tolerancia, me dando cuenta, antes una pelada caliente era una cosa y ahora una pelada caliente es otra cosa, ¿me entiendes? Y entonces, ¿cuántos golpes habremos soportado nosotros por una peladita de que más bajita aquí, que nos dieron puñetazos y ahora uno le dice, muchacho, déjate crecer ese cabello, que te ve más bonito, qué sé yo cuándo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a la larga, lo único que podemos hacer es, mientras más pronto desarrollemos la tolerancia, más inteligentes y sabios somos y más felices lograremos ser. Porque la verdad es que el mundo va cambiando y va cambiando y lo que hoy usted ve como ridículo, mañana se empieza a ser parte de lo normal. Yo decía, en Estados Unidos liberaron el uso de la marihuana en algunos estados y en muchos países del mundo con ciertas dosis. Y yo me preguntaba, wow, ¿y cuánta gente estará viviendo 20 años, 15 años preso, 10 años por el uso de la marihuana? Entonces, ¿y ahora? ¿Quién le devuelve eso? ¿Quién tenía la razón? Yo no sé. Me doy a entender, pero mira, a mí me están sacando hoy, después de 12 años preso, porque me encontraron con un tabaco de marihuana y ahora dicen que tú lo puedes usar libre. ¿Y quién me devuelve eso? O sea, pero no es que no me vaya nadie a confundir que estoy o no de acuerdo con eso. Eso tiene que estar claro que para mí no es considerable en ningún caso el uso libre de ningún tipo de drogas, de ninguna naturaleza. Pero lo que le quiero decir es cómo cambian los tiempos, cómo todo lo cambia. Por lo tanto, en la vida nuestra, la mejor opción es nuestra decisión de soportar un poquito más, de soportar a la persona. Hay gente que uno mismo declara que no lo aguanto. Uno mismo lo declara, es que no la aguanto, es que no quiero ni verla.
Hay gente que lo declara con sus labios, pero nuestro mensaje del Señor en esta mañana es decirte, no es correcto. Necesitamos desarrollar la capacidad de soportar. ¿Saben? Vivimos en un mundo de mucha intolerancia, donde nadie quiere soportarle nada al otro, donde nadie quiere tolerarle nada al otro, donde cualquiera mata y hiere por sencilleces. En un mundo tan intolerante, en un mundo tan agresivo y tan aguerrido, hace falta que la iglesia de Dios sea un ungüento para la gente. Que la iglesia de Dios sea un ejemplo de paciencia, no de impaciencia. Que la iglesia de Dios sea un ejemplo de personas que en buena lid están decididos a caminar la milla extra. De las personas que están decididos a mostrarle al mundo que sí se puede vivir soportando unos a otros. Y que hay gente que necesita que alguien los soporte. Es que necesitan que alguien los soporte. Y todos nosotros en algún momento tendremos de esas personas. Y si no aparece alguien que sea un puente, que sea un soporte, lamentablemente hay gente que no va a poder seguir adelante. Porque si no aparece alguien que los soporte, nadie los va a ayudar. Para eso está la iglesia. Para decir, yo estoy aquí y yo sí puedo. He sido entrenado para soportar. He sido entrenado para aguantar un poco más. He sido entrenado para llevar la carga un poquito más lejos que los demás. El mundo necesita eso. Y yo quiero decirles, seremos más o menos felices en la medida que desarrollemos nuestra capacidad de soportar a otros. Seremos más o menos felices en la medida que digamos, por amor a Dios y por amor a mí, yo decido soportar. De repente, con el tiempo, tú tienes la razón y yo he sido quien ha estado equivocado. De repente, con el tiempo. Y si yo le pudiera decir que la vida nos ha enseñado eso con mucho dolor de nuestra familia y de gente que hemos tenido, en determinado momento hemos actuado con intolerancia y luego hemos deseado tener esa persona para tenerla a nuestro lado, para tolerarlo un poquito más. Para tolerarlo un poquito más. Y nunca se me olvida hablar de mi hermano que tomaba por el gusto, pero para nosotros una familia cristiana, de gente moralista, que en ninguna de la parte de la familia el alcohol era algo normal. Usted podría ir a 10 fiestas de la familia de nosotros y no aparecía una cerveza por parte. El que se tomaba una cerveza era un hereje prácticamente. Entonces aparece uno que de repente toma y quizás otro, y ya para nosotros eso es un rubor, un rechazo, un problema. Entonces yo siempre hago la anécdota. Si tuviera a mi hermano vivo, yo le comprara un bote de whisky cada 2 semanas o 3 y se le dijera, venga, vamos a compartir un rato. Usted bebe whisky, yo bebo refresco, bebo agua de coco, lo que sea, pero teniéndolo ahí. Teniéndolo ahí. Porque la verdad es que a la larga uno no se lo tolera al hermano, pero si es el jefe que se lo está bebiendo, uno se lo tolera. Si es el empresario rico que va a poner tu negocio, tú se lo toleras, y a veces tú no se lo toleras a un hermano de que porque tú eres demasiado pulcro para tal o cual cosa. Así es que mucha gente que tú no le has tolerado algo, quizás un día vas a anhelar verlo y decirle, si lo estuviera aquí, le tolerara eso y le tolerara más con el fin de tenerlo a mi lado. Que Dios nos ayude en este día a elevar nuestros niveles de tolerancia. Nuestras madres y los que saben de eso, saben que
La técnica para descubrir si una arepa está cocinada y está cruda es una sola. No hay medidor, no hay nada. ¿Usted qué le mete? Un cuchillo. Y si el cuchillo sale limpio, la arepa está lista. Por lo tanto, no le cabe más candela ni más fuego. Pero si el cuchillo sale sucio, le toca más y entonces le toca candela por arriba y candela por abajo. Entonces, si usted cuando le meten el cuchillito lo que tira es chispa, le falta candela. Entonces posiblemente muchas de las cosas que usted está viviendo es porque Dios lo está poniendo en candela a usted, porque usted tiene que estar listo. No está listo todavía, lo metieron al horno de nuevo. Así que usted está recibiendo muchas cosas y están pasando muchas cosas en su vida. Empieza a entender, hey, tengo que soportar porque si no me van a mandar más y yo no quiero más candela. Que Dios nos ayude a convertirnos en personas más tolerantes, más amigables y tener la ofensa menos a flor de piel. Que Dios nos ayude a entender en la medida de nuestras posibilidades, soportarnos los unos a los otros y cuando ya no se puede soportar, entonces entramos a perdonar, que es más grande aún. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.